Vamos a comenzar con nuestro último tema, que es dinámica de fluidos. Vamos a ver bajo qué condiciones podemos analizar de una manera algo sencilla esto, que es un tema en realidad bastante largo. En primer lugar, vamos a tratar de caracterizar a un tubo de flujo, el cual está hecho por estas trayectorias, las cuales llamamos líneas de corriente. Para que esto pueda suceder, para que nosotros podamos identificar esto, hay algunas características fundamentales que tenemos que darle a nuestro fluido, las cuales nos van a permitir analizar justamente bajo estas condiciones. Primero, necesitamos que nuestro fluido sea estacionario. ¿A qué se refiere esto? Nosotros vamos a poner algunas características, estudiar algunas características de nuestro fluido en varios lugares, como son la presión, la velocidad del fluido y la densidad. Básicamente, estas son las características con las que vamos a identificar a nuestro fluido en cada lugar. Por ejemplo, me puedo parar aquí y me puedo poner a analizar qué es lo que está pasando y cómo está pasando en realidad el fluido en esta situación. Entonces, decimos que aquí tenemos una presión 1, una velocidad 1 y una densidad 1 para nuestro fluido. Si estas se mantienen constantes en función al tiempo, podemos decir que nuestro fluido es estacionario. Obviamente, si yo me paro en otra posición, dadas las condiciones de circulación del fluido, podría ser que yo tenga un valor diferente de presión 2, un volumen 2 y una densidad 2 para mi fluido. Estas van a ser diferentes en el espacio, es decir, tenemos otros valores diferentes a los que teníamos en la posición 1. Pero si tanto estos como estos valores permanecen constantes en función al tiempo, sí podemos decir que nuestro fluido es estacionario. Básicamente es una de las condiciones fundamentales que nos permiten definir estas líneas de corriente, las cuales se comportan básicamente como funciones matemáticas, y la unión de todas estas líneas de corriente hacen lo que tendríamos así llamado nuestro tubo de flujo. Vale recalcar que en cada una de estas posiciones, sin importar si estoy al centro o si estoy a los costados, estos valores deben representar el comportamiento del fluido en ese lugar. Otra de las características que generalmente se exige, pero no es tan importante, es que el fluido sea incompresible. Esto implica que la densidad sea constante. Nosotros podemos hacer algunos saltos, algunas variaciones que eventualmente nos puedan evitar ponerle esa restricción a nuestro fluido. Pero en general, como decía en un principio, estos valores pueden cambiar de una posición a la otra. Ahora, ¿cuáles son los que mejor se adaptan a esto de fluido incompresible? Obviamente son los líquidos. Pero, aún así, nosotros, colocando algunas salvedades, este es un tiempo de termalización, etcétera, etcétera, igual podemos analizar situaciones para fluidos compresibles. La más importante, la otra también más importante restricción es que el fluido no sea viscoso. Lamentablemente la viscosidad nos pone en un sistema totalmente disipativo, ya que esta representa una fuerza de contacto entre capa y capa del fluido y también entre el fluido y las paredes del recipiente que lo contiene o por donde se está moviendo. Entonces esto más o menos emulando de alguna manera lo que sería la fuerza de rozamiento, hace que nuestro sistema vaya perdiendo energía. Y esto hace que nuestras ecuaciones, las que vamos a determinar, no funcionen de la manera como nos gusta. Además, si nosotros colocamos densidad aquí, nos vamos a dar cuenta que obviamente parte del fluido se va a pegar a estas paredes. Entonces van a tener velocidades diferentes en los costados a lo que tendríamos en el centro. Entonces, lamentablemente, esa es una de las restricciones fuertes que nos perjudica mucho. Finalmente, esto del fluido irrotacional, que básicamente está relacionado con lo que serían fuentes y sumideros. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un sumidero, imagínense el lavado que ustedes tienen en su casa, sabemos que el fluido va a recorrer más o menos de esta manera, ¿no? En toda esta parte, obviamente, el fluido todavía permanece irrotacional,
Pero si nosotros, por ejemplo, colocamos una pequeña aspa justo en la parte de salida del fluido, nos vamos a dar cuenta que esto va a comenzar a girar sobre su propio eje. Entonces, esto básicamente, en general, cuando tenemos alguna parte rotacional, como sabemos bien en las propiedades matemáticas, está muy relacionado con, ya sea un sumidero, donde estamos perdiendo, obviamente, parte del fluido, o eventualmente algo que esté alimentando al fluido. Nosotros podemos tratar esto todavía, pero en general, este punto de singularidad es lo que nos produce algún conflicto. Es decir, no tendríamos que tener ni que el fluido esté escapando, ni que esté entrando por algún otro lugar, el cual no esté considerado dentro de nuestras ecuaciones. Ahora, esto eventualmente también lo podríamos partir en dos. Esto también se podría identificar como si fuese un sumidero, pero igual, podríamos eventualmente tratar esto, pero obviamente en los puntos de singularidad es donde se presentan este tipo de problemas. Dado esto, vamos a hablar de algunas otras características y vamos a plantear nuestras ecuaciones para tratar el movimiento de los fluidos. Lo primero que necesitamos establecer es la conservación de materia, básicamente, que pasa por nuestro tubo de flujo. Es decir, lo que entra por un lado necesariamente tiene que salir por el otro lado para que nosotros tengamos control de qué es lo que está sucediendo. Para hacer esto vamos a utilizar algo que es muy importante, que es una ecuación de continuidad, una forma resumida y sencilla de esta ecuación de continuidad. Voy a suponer que nuevamente tengo mi tubo de flujo y en este punto 1 tenemos obviamente un área 1 y aquí tenemos un área 2. Voy a suponer que por esta parte el fluido está pasando con una velocidad 1, tiene una densidad 1, etc. El diferencial de masa que está pasando por aquí lo puedo calcular obviamente como la densidad del fluido en ese punto por el volumen que estaría circulando también por ese punto. Es decir, estoy utilizando simplemente el concepto de densidad. Ahora, el volumen lo puedo calcular, ese delta de volumen, lo puedo calcular obviamente como base por altura. Es decir, tengo el área aquí y obviamente estoy suponiendo que tengo una pequeña porción que es delta de x1, obviamente que me da el volumen del fluido que está circulando por esta región. Pero, como está circulando a una velocidad 1, puedo decir que la velocidad la podemos definir en ese caso como delta de x1 sobre delta de t. Entonces, ya obtengo obviamente esta ecuación que me da el diferencial de masa que está circulando por ese punto. Es decir, densidad por área por velocidad por delta de t. Si yo divido esto entre delta de t, me quedo obviamente con el flujo de masa, es decir, delta de m dividido entre delta de t. Y eso está dado obviamente por este valor. Si yo hago exactamente lo mismo en el otro punto, es decir, en el punto 2, y calculo esto con estas propiedades, obviamente tengo que garantizar que lo que entra por este lado va a salir por este lado. Y la única manera es, obviamente, manteniendo o conservando, si prefieren, la cantidad de masa. Es decir, el flujo de masa tiene que ser constante, tiene que ser igual por un lado y por el otro. Lo que obviamente nos lleva a esta expresión, que sería la densidad por el área por la velocidad, va a ser igual a esos mismos valores, al producto de esos mismos valores en cualquier otro punto de nuestro tubo de flujo. Pero si ponemos la restricción, que además el fluido es incompresible, es decir, si la densidad es constante, nos quedamos con esta expresión, que sería justamente que el área por la velocidad del fluido que está circulando por ese punto, en realidad por cualquier punto, tiene que ser constante. Este valor ya es muy importante y básicamente su conservación nos garantiza lo que estamos queriendo establecer. A esto se le da un nombre muy especial, recibe el nombre de razón de flujo volumétrico o simplemente flujo volumétrico o su nombre mucho más común, que sería el caudal. Dependiendo del libro, en algunos casos le llaman R
en otros le llaman Q. Y es justamente área, como decía, por velocidad. Si analizamos un poco las unidades de esto, nos damos cuenta que en realidad estamos calculando la cantidad de volumen que está circulando por todos los puntos, en realidad, o por cualquier punto de este tubo de flujo, por unidad de tiempo. Eso es importante y no tenemos que olvidarnos que es básicamente esto. Es decir, el área por la velocidad básicamente me da la relación de la cantidad de volumen que circula por mi tubo de flujo por unidad de tiempo. La ecuación más importante que vamos a utilizar para analizar el flujo de estos fluidos es justamente la ecuación de Bernoulli. Vamos a suponer que tenemos una situación en la que estoy intentando empujar una porción de un fluido desde esta región hasta esta otra región. Básicamente lo que va a pasar es que no vamos a analizar directamente este pedazo que va a venir hasta aquí. Lo que va a suceder en general es que este pedazo va a empujar a otra porción del fluido y obviamente esto como consecuencia va a terminar empujando a otra porción del fluido hacia este lado. De cualquier manera, como estamos hablando de un sistema en el cual se conserva la cantidad de materia, básicamente podemos analizar esto bajo este mismo principio. Estoy considerando un punto 1, que está a una altura Y1, por si acaso a la mitad del tubo, y el punto Y2, que está también a esta otra altura. Tenemos además el juego de presiones, en realidad la fuerza que estaría ejerciendo todo el fluido que está por este otro lado o cualquier cosa que podemos imaginar, un émbolo, no sé, lo que esté generando presión por este lado y por este lado también lo mismo. Podríamos tener un émbolo o bien el resto del tubo con fluido que también esté ejerciendo algún tipo de presión. A este le voy a llamar fuerza 1 y a este le voy a llamar fuerza 2. Voy a suponer que aquí el fluido tiene una velocidad 1 y en este otro punto tiene una velocidad 2. Básicamente el volumen lo voy a calcular aquí como área por delta L1 y aquí como área 2 por delta L2. Lo que vamos a considerar es justamente una cosa bastante general, que es el teorema trabajo-energía, donde obviamente la variación de energía cinética es lo más sencillo que podríamos caracterizar aquí, ya que vamos a tener la energía cinética en este punto, que está dada por un medio de delta M2 por P2 al cuadrado, menos un medio de la masa que se encuentra aquí M1 por la velocidad en ese punto al cuadrado. Por su parte, tenemos que identificar cuáles son aquellas fuerzas que están realizando trabajo sobre el sistema. Y nos damos cuenta que hay dos básicamente. El trabajo de la fuerza de gravedad y el trabajo que realizan las presiones por un lado y por el otro. Identificamos ambas y tenemos, en el caso de la fuerza de gravedad, tenemos masa por gravedad, en este caso sería delta dm, por Y2 menos Y1. Aquí ya estoy considerando que la masa, por si acaso, es la misma. Y obviamente el signo negativo porque estoy haciendo un movimiento hacia este lado, mientras que la fuerza de gravedad obviamente ejerce trabajo hacia abajo. Por su parte, el trabajo que realizan las presiones lo vamos a escribir así, como la fuerza F1 por delta L1, que sería el recorrido que el fluido alcanza en esta región, más la fuerza F2 por delta L2. Este sería el trabajo de la fuerza 1 y este sería el trabajo de la fuerza 2. Cabe notar que la fuerza 1 la podemos reemplazar obviamente por presión por área. Aquí tendría presión 1 por área 1 por delta 2. Y aquí tenemos presión 2 por área por delta 2. Tomando en cuenta que obviamente este signo es negativo, ya que estoy considerando positivo hacia este lado, que sería como esta parte del fluido está empujando hacia este lado. En cambio, en este otro caso tenemos que la fuerza está hacia este lado, a pesar que el movimiento es hacia este lado. Por eso que tenemos este signo negativo. Con esto hemos identificado todas las fuerzas que estarían actuando y realizando trabajo sobre esta porción de fluido. Podemos reemplazar toda esta información en nuestra ecuación de partida, que sería el teorema de trabajo-energía. Y obviamente, estoy utilizando aquí el principio que el volumen va a ser idéntico. Es decir, lo que está entrando, la porción de volumen que está entrando por aquí, va a salir por este lado. Entonces, tengo que el área por el delta de L es lo que me da el volumen.
Juntamos todo esto y nos damos cuenta, obviamente, que si yo divido todo entre el delta de volumen, aquí esta parte desaparece y en estas tres partes tendríamos delta de masa dividido entre delta de volumen, lo que obviamente nos da la densidad del fluido. Si llevamos todos los unos a la izquierda y todos los dos que tienen 2 a la derecha, nos damos cuenta que vamos a tener exactamente la misma expresión, que se resume de esta manera. La presión más ρGy más un medio de ρ por velocidad al cuadrado, eso es constante en cualquier región de mi tubo de flujo y obviamente es lo que me permite trabajar con este tipo de situación. Ustedes se pueden dar cuenta fácilmente por lo parecido de estos términos con lo que ya teníamos, que esto es simplemente una ecuación de conservación. Con las restricciones que habíamos puesto, obviamente, decía, el fluido principalmente no tiene que ser viscoso, porque eso es lo que produce en realidad pérdida de energía mecánica. Entonces, un medio de ρ por velocidad al cuadrado es muy parecido a lo que teníamos como un medio de masa por velocidad al cuadrado. En realidad, simplemente hemos adaptado nuestra ecuación a este. Y este obviamente se trata del término que habla del movimiento del fluido. Por su parte, este término ρGy tiene que ver obviamente con el término que manejábamos de masa por gravedad por altura, que se trata justamente de la energía potencial debido a la fuerza de gravedad. Y estamos añadiendo simplemente la presión. Todo lo que el resto del fluido ejerce por diferentes tipos de interacciones, obviamente, entre porciones del fluido y el propio fluido que estamos analizando, y todo eso lo resumimos en esta presión. Entonces, básicamente tenemos esta parte que sería el término estático y esta parte sería el término dinámico. Esta es la ecuación de Bernoulli y esta va a ser nuestra ecuación de punto de partida para poder afrontar casi cualquier problema que cumpla con los requerimientos que nosotros estamos poniendo al fluido. Una situación particular para este caso surge cuando tenemos otra vez estática de fluidos, es decir, que la velocidad del fluido sea cero en cualquier punto. Si nosotros anulamos la velocidad en estos términos, ¿qué es lo que sucedería? Tanto en el punto 1 como en el punto 2 desaparece este término y tengo presión 1 más ρGy1 igual a presión 2 más ρGy2. Si me quedo con la presión en un punto, digo la presión 2 más ρGy2y1. Esto básicamente nosotros podemos modificar como presión sub 0 y obviamente esto me da la profundidad a la cual se encuentra el punto 1. Entonces, con esto estaríamos recuperando la ecuación fundamental de la hidrostática, que ya la habíamos visto. Y ustedes pueden ver que a partir de la ecuación de Bernoulli se puede sacar esto como una aplicación particular. Una de las aplicaciones más interesantes que tenemos con la ecuación de Bernoulli es esta parte que llamamos las reducciones. Es decir, el fluido está circulando originalmente por un lugar con una sección, con un área 1 bastante grande, y después pasa a un área reducida a 2. Entonces, en general, lo que nos interesa es saber qué es lo que va a suceder con esto y cuáles serían las características nuevas del fluido al atravesar por esta reducción. En general, partimos, como de costumbre, ya que se trata básicamente de una ecuación de conservación, partimos asignándole al sistema un eje de referencia. Obviamente vamos a poner nuestro eje aquí, esto sería X, esto sería Y, ya que en ambos casos estaríamos utilizando el centro de masa del sistema. Nos damos cuenta que ambos puntos están a la misma altura, entonces básicamente no vamos a considerar este término en ninguno de los dos casos. Vale recordar que, nuevamente, si hubiese escogido un sistema por aquí, tendríamos redundantemente una coordenada extra que posteriormente se va a anular. Pero bueno, de todos modos, aumenta la cantidad de trabajo que tendríamos que estar haciendo. Entonces, tenemos que la presión 1 más un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado, que sería justamente la velocidad en este punto,
va a ser igual a la presión en 2 más 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado, que sería la velocidad del fluido en este otro punto. En general, nos interesa saber qué es lo que va a pasar con estas situaciones. Es decir, llegamos a una situación en la que tengo, en primer lugar, una diferencia de presiones, P1 menos P2, y por este otro lado voy a tener una diferencia entre los cuadrados de las velocidades. ¿De acuerdo? De aquí ya podemos sacar cualquier información que queramos. Por ejemplo, la diferencia de presión. Si yo tengo estas diferencias de presiones, por ejemplo, y tengo la velocidad en 1, ya puedo averiguar la velocidad en 2. O al revés, tengo las diferencias de presiones, eventualmente puedo medir la velocidad 2 y podría saber cuál era la velocidad original. Pero lo más importante creo que en este momento está en analizar lo que significa esta ecuación. Nos damos cuenta que este término nos da la diferencia entre la presión en el punto 1 y la presión en el punto 2. Por el otro lado, tenemos aquí la diferencia de velocidades, la velocidad 2 menos la velocidad 1. Lo que nos es fácil darnos cuenta aquí que esto justamente es invertido. Es decir, si este término es positivo, este término también tiene que ser positivo. ¿Qué implica? Que si la presión en el punto 1 es mayor, entonces la velocidad en el punto 2 también tiene que ser mayor. Es muy importante analizar esto en conjunto con la ecuación de continuidad. Es decir, si yo tengo el área 1 por la velocidad 1 y tengo el área 2 por la velocidad 2, podemos despejar tranquilamente las velocidades. Es decir, por ejemplo, la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1. Aquí tengo el área 1 y el área 2. Entonces, si la situación está como la tenemos aquí en el dibujo, es decir, que el área 2 es mayor que el área 1, esto obviamente implica, ¿verdad?, que la velocidad en el punto 2 va a ser mayor que la velocidad en el punto 1. Esta es la relación, obviamente, que estamos obteniendo a partir de esto. Si analizamos esta otra ecuación que la hemos obtenido a partir de la ecuación de Bernoulli, nos damos cuenta de algo muy importante, que si la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1, entonces este término es positivo. Esto implica que este término también tiene que ser positivo, lo cual nos indica que la presión en el punto 1 es mayor que la presión en el punto 2. Y esto es algo bastante lógico, lo vemos incluso como una aplicación hasta en el recorrido de las movilidades en el tránsito, ¿no? En el flujo habitual. Si tenemos una calle muy ancha, vemos que estamos llegando a una reducción. Los coches de aquí son los que están haciendo presión para que, obviamente, esto trate de circular. Una vez que uno llega aquí, eventualmente puede circular con mayor velocidad. Lo mismo, si nos acumulamos en el borde de una puerta, toda la gente comienza a empujar hacia la puerta, es decir, ejerce mayor fuerza, ¿no? Y obviamente las personas que logran llegar a la puerta son las que salen en ese sentido. Entonces, la aceleración estaría en ese sentido, ya que tenemos un incremento de la velocidad. La velocidad 1 sería menor que la velocidad 2. Es de esta manera que podemos hacer justamente las aplicaciones, y es muy importante ver así, que casi siempre vamos a tener acompañada la ecuación de Bernoulli con la ecuación de continuidad para poder